Un estudio de la Universidad de California encontró que los adolescentes que tienen una relación más cálida y negociadora con los padres tienen mejores resultados académicos y sociales que aquellos que tienen una relación más conflictiva y basada en el castigo. Sean todos muy bienvenidos a nuestro episodio de cómo, o más que todos, los beneficios que trae la negociación con los hijos en vez del castigo. Así es. Y ahí es un tema. Fíjate que ahí yo podría decir, Panchito, que tengo experiencia. ¿Sí? Que tengo experiencia. Porque lo que les contaba un poco en el episodio anterior, yo viví lo otro que no me funcionó. Y cuando he estudiado tantas cosas diferentes, que igual es como que he mezclado algunas cosas, po, pero si bien en algunos momentos no pueden negociar, a ver, ¿cómo yo negocio? O algunos ejemplos de negociación en mi caso. Por ejemplo, cuando tú ves que se están pasando de las horas del uso de tecnología, porque bueno, algún día vamos a hablar de este tema, del daño del uso de pantalla, de videojuegos o del tiempo, aunque sea de RIT, de lo que sea, incluso si es educativo, hay un montón de daños. Yo Sí. me he metido en el tema con neuropsiquiatra y todo, y es impresionante. O sea, debería haber un logo de advertencia de los daños que produce, así como el cigarrillo. Y a través de esa información, nosotros los padres tomar conciencia de lo Sí. relevante que es que nosotros actuemos en relación a este Es tema. impactante. Yo creo que es un tema que da para un episodio completo. Aparte, porque también tenemos experiencias relacionadas con eso Sí, de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. sí. Bueno, pero el tema de la negociación, por ejemplo, en ese caso, cuando tú ves que no está equilibrado, ¿cierto? Y no sé, están desordenados, no están haciendo la pieza o no están cooperando en la casa y que ya necesitas como un acuerdo, que es algo como sistemático, tú te sientas con ellos a acordar. Entonces es súper entretenido porque finalmente, ahora, tienes que tener tiempo, porque por ejemplo a mí una negociación de las cosas de la casa, por ejemplo, el uso de tecnología, a qué hora acostarse, todo ese tipo como de acuerdos, ¿Mm? me llevó unas 2 horas más o menos. O sea, no es como 15 minutos, sentémonos y no, hay que sentarse. ¿Y por qué nos llevó 2 horas, mínimo una? Porque no es que yo ponga lo que yo voy a decir, po. Ah, claro. Entonces, por ejemplo, supongamos, yo digo ya, lo que les explicaba la otra vez, no hay que ser tan tajante en decir ya, cero tecnología, si estamos en un mundo tecnológico, pero también hace mucho daño. Entonces, ya, una hora de tecnología. Entonces, ahí uno va negociando. Entonces, por ejemplo, ya, tú planteas, supongamos, ya, media hora diaria de tecnología. Por ejemplo, que esa es mi propuesta. Estoy dando un ejemplo porque no me acuerdo qué propuse porque tengo la firma de los acuerdos ya acordados, digamos. Ah, Entonces, hay un contrato es un establecido físico. sí, de hecho, Buenísimo, buenísimo. aquí, de aquí lo estoy mirando, en que están todos los acuerdos, en que después de que ya acordamos, lo anotamos y firmamos en qué fecha lo hicimos y firmamos cada uno. Entonces, pero es de común acuerdo, no es una imposición. Entonces, por ejemplo, yo estoy proponiendo media hora de tecnología diaria, supongamos. Y mi hijo o mi hija está proponiendo 3 horas de tecnología diaria. Entonces ahí hay que llegar a acuerdos. Entonces digo, Mm, ya, pero 3 horas es mucho, porque tú tienes que hacer las tareas, tienes que bañarte, tienes que hacer tu pieza, tienes que, no sé, cooperar con algo de la casa, por ejemplo, con el comedor, lavar tu loza, estudiar, hacer tarea. 3 horas es mucho. sí, Entonces, ya, pero media hora es muy poco. Ya, pero entonces, ¿qué propones? Ya, dejémoslo en 2 horas. muy Ya interesante. de las 2 horas tú dices, ya, de las 2 horas dejamos que de esas 2 horas se prioricen cosas educativas, que puedas aprender algo, que puedas aprender inglés, que puedas aprender japonés, que puedas aprender a pintar, que puedas aprender algo. Genera igual daño la tecnología, pero también la puedes ocupar para aprender cosas. Sí, indudablemente. Entonces ya, pero también de repente uno tiene ganas del ocio, po, de hacer estupideces, de solamente reírse, y que también es sano reírse. Entonces, ya, entonces acordemos ya de esas 2 horas, una hora para cosas de aprendizaje y la otra hora De para divertimento. ver, y lo pusimos, para ver estupideces. Digo, para ver Como, estupideces. como decía en mi casa, ver videos de gatos. Claro. Entonces,
no es algo restrictivo, no es algo impuesto, es un acuerdo, Ujú. donde finalmente el adolescente se siente y dice, sí, estoy de acuerdo, y me firma el acuerdo, po, ¿cachai? Es súper positivo porque en la vida tú vas a tener jefes, vas a tener amigos, vas a tener parejas, o sea, olvídate cómo uno tiene Vas que a tener negociar clientes. clientes, puedes vender algún producto, o sea, en la vida la negociación es una herramienta súper buena para la vida Así finalmente. es. ¿Y cuáles crees tú, Ale, según tu experiencia, que son los beneficios que has logrado ver en tus hijos y en el ejemplo, por ejemplo, de a lo mejor los hijos de tu hermano o amiga o gente conocida? Bueno, sí, comparativamente porque también tenemos, también conozco crianzas más, Más punitiva. sí, como de mucha imposición porque yo soy el papá y esto se obedece y es así y muy restrictiva. ¿Y qué es lo que yo veo si yo lo comparo? Ujú. Ese tipo de crianza yo lo que veo en que son niños muy reprimidos emocionalmente, que le tienen miedo a los padres, ¿sí? Entonces actúan por el miedo, Sí. ¿sí? Lo cual genera que, como conversábamos en su momento, que también oculten cosas cuando cachan que el papá o la mamá se pueden enojar, Sí. ¿ya? Entonces empiezan las mentiras, Y sobre todo porque hay un antecedente. sí, y se pierde esta comunicación de confianza. Eh, yo diría que eso, que empiezan a mentir, a ocultar y a reprimir sus emociones. Mm. Diría que eso es como lo punitivo, en lo impuesto, o de frentón se te van a la rebelde nomás, po. O sea, Sí. no, y no te pesco, y no te hago caso, porque son más grandes, porque o sea, mi hija más alta que yo, o sea, no, Bueno, ¿y y quién, no y nomás, quién po. tiene, no tiene experiencia de alguien conocido que los hijos se escapan en la noche por la ventana de su dormitorio y se van a fiesta y no les Exactamente. importa Así nada, es, digamos? así es. En cambio, esta otra de negociar, hay mucha confianza, hay respeto. A mí me pasa que de repente, por ejemplo, ya supongamos, se ponen a discutir entre ellos dos, ¿sí? Ya no es Ujú. acuerdo, porque esto es un acuerdo en que te sentáis a acordar, porque hay cosas que en lo rutinario no están funcionando, como esto que te digo Claro. yo, el aseo, las rutinas, digamos, por decirlo de alguna manera. Y nos vamos replanteando, o sea, ya. Entonces, por ejemplo, que hay unas cosas que algunos puntos no quedaron tan convencidos, ya. Y ya llevamos 2 horas y estamos agotados, es como ya, evaluémoslo un mes. En un mes más nos sentamos de nuevo a ¿Mm? ver cómo nos funcionó el acuerdo y se van modificando algunos puntos del acuerdo, ¿ya? Por ejemplo, si tú ves que con esas 2 horas están desatendiendo sus responsabilidades, vaya a tener que bajar la hora y media. O sea, puede el acuerdo incluso bajar, pero ya tú puedes tener los fundamentos para demostrarlo, Claro. O ¿sí? aumentar en el caso O de algún flexibilizar. otro Oye, en tema, realidad digamos. cumpliste con esto, otro, me estás pidiendo esto, flexibilicemos y volvamos a evaluar. Y en realidad uno debería evaluar todo de todo. O sea, uno en una relación de pareja en un mes debería, bueno, ¿y cómo estamos? Sí. O sea, en todo uno debería pegarse la evaluación cada cierto tiempo. Sí, bueno, En uno mismo pues, sobre todo en el también. caso de los hijos, por ejemplo, considerando que acá en Chile estamos en un periodo de vacaciones escolares y entramos en una dinámica ahora en diciembre, una dinámica totalmente distinta a la que tenemos durante todo el Sí, año. pues, es otro En el ritmo. hemisferio norte, México, Estados Unidos, qué sé yo, están en pleno invierno, están entrando en el invierno, no, están en estos momentos en otoño allá y están en clases. Sí, y entonces, bueno, contestando la pregunta, Panchito, y no, y por lo tanto también tenemos acuerdos diferentes. Acuerdos de verano no es lo mismo que acuerdos con clase, po, Claro, a propósito de eso. Pero una de las cosas, mucha confianza en que te cuentan las cosas, en que confían en ti, en que te ocupan incluso también como un ente negociador, porque lo que yo te contaba, po, o sea, refuerzas la autoestima, refuerzas la confianza en ellos, les das herramientas para poder negociar y en un momento, no sé, supongamos que están peleando por algo y van a ti oye, lo que pasa es que tal me dijo esto, no, pero es que esta me dijo esto. Entonces tú escuchas los dos relatos y dices, ya, pero aquí igual tiene razón, ¿no? Sí, pero que no sé qué cosa. Ah, mira, ese punto también tiene razón. Ya, entonces, ¿cómo? Entonces yo le digo, ya, entonces, ¿cómo llegamos a un punto intermedio? mm, ¿Cómo podemos acordar?
Entonces, por ejemplo, mi hija, no sé, particularmente para hacer el ejemplo concreto, mi hijo estaba diciendo que estaba viendo mucha tecnología y mi hija dijo, no, pero es que yo hice la pieza, me bañé, hice esto, otro y él no. Pues. Ah, pero igual tú no podés estar reclamando algo si no hay hecho tu responsabilidad. O sea, tienes razón en eso. Ya, entonces, ¿cómo acordamos? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Porque los dos tienen razón en esos puntos. Ya, no, mientras él hace las responsabilidades que no hizo, Ujú. yo veo la tecnología. ¿De cuánto era eso? ¿Media hora? Me parece, me parece bien, le digo yo. ¿Cachai? Lo que sucede en el tiempo, que tampoco son desbordados en pedirte las cosas, porque media hora de tecnología no es nada. O sea, a lo que voy yo, que no te dicen, no, es que quiero 8 horas. Además, son personas centradas, ¿cachai? En que tampoco no se aprovechan, Mm. ¿cachai? No abusan de que tengamos una buena relación, todo lo contrario, son más conscientes todavía. Claro, porque toman conciencia de que la negociación, así como en la vida adulta, la negociación al interior del hogar, que genera muchos beneficios, tiene que ser un espacio donde todos salgan ganando y donde se respeten las posiciones del otro, porque de lo contrario no funciona una negociación. Ahora, nosotros habíamos abordado el capítulo anterior relacionado con todo lo de los castigos, cómo los padres castigaban a los hijos, cómo éramos, finalmente repetíamos lo que comúnmente se conoce en nuestra sociedad como castigar, tanto física o con restrictivamente a nuestros hijos. Pero la negociación tiene beneficios que son tremendamente potentes para los hijos, tremendamente potentes en esta etapa para que ellos después se transformen en personas de bien, porque permiten, en primer lugar, yo creo que lo más básico es que genera menos conflicto al interior del hogar, al Sí, o interior sea, un del beneficio grupo. para todos. Claro, no evitamos el tema de los portazos, evitamos el tema de los gritos, evitamos el tema de esas eternas discusiones Sí, eh, eh, donde no llegan a ningún lado sí. porque ellos tienen su postura muy, muy dura y uno tiene una postura muy dura como padre y ambos creemos que estamos en lo correcto. Entonces, finalmente, no llegamos a ningún lado. Pero lo más relevante es que los castigos son retroactivos, son reactivos. O sea, él hizo algo y yo lo castigo. En cambio, la negociación, tener todo esto es preventivo. Nosotros debemos ver, a ver, ¿cuáles son los potenciales problemas que tengo? Que mi hijo esté todo Te el día trae con el muchos celular, beneficios. o que mi hijo no se quiera comer las verduras, o que mi hijo quiera tomar gaseosas todo el día y no quiera tomar agua, que mi hijo no quiera colaborar con las labores domésticas. Entonces, en ese sentido, uno tiene que hacer como padre, debemos hacer un listado de cuáles son las cosas que potencialmente podemos tener problemas. Y al igual que las leyes en los países, hay leyes que no están contempladas porque hay cosas que no están contempladas en ninguna ley porque aparecen, son nuevas. O sea, nuestros padres no tenían que preocuparse por la tecnología porque nosotros con suerte teníamos un televisor y veíamos la televisión abierta que daba lo que a ellos se les ocurría y nosotros teníamos que asumir que habían 30 minutos de dibujo animado en la mañana y se acabó el tema. Y después toda la programación era para adultos. En cambio, hoy en día, dentro de la dinámica familiar, hay que hacerse cargo de la tecnología, no solamente el celular, porque si yo restringo el celular a mis hijos, dejo fuera la televisión, no, pues la televisión también hay que integrarla, porque de lo contrario, también esa El uso tecnología de pantalla, la en el empiezan fondo. a consumir. Entonces, es importante tener claro, y van a haber cosas que vamos a dejar fuera de esta contemplación o de este análisis, de este listado, checklist de las cosas que tenemos que negociar, pero hay cosas que indudablemente debemos sí o sí tenerlas contempladas para evitar problemas posteriores. Oye, y otra cosa, porque yo me empiezo a acordar po, de las cosas que me pasan en la casa. Hay otra cosa que yo ocupo mucho, que es el humor. Mucho. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, mi hija está con el... porque ya, tú haces la negociación, haces el acuerdo, lo firmamos entre todos. Y por lo tanto es súper, te ahorra mucho tiempo, porque cuando no se cumple, oye, pero si firmamos el acuerdo, te ahorra mucho tiempo de conversaciones, ¿sí? Porque ya saben el acuerdo, entonces saben que no lo están cumpliendo. Entonces, por ejemplo, cuando de repente no se está cumpliendo el acuerdo, Ujú. no necesariamente tienes que retar, tú puedes ocupar humor. Entonces, por ejemplo, no sé, está con el celular y resulta que no se ha bañado, por decirte algo. Y el acuerdo era que para ocupar celular tenías que bañarte en la pieza. Así es. Y no sabía, estaba con pijama, por ejemplo. Entonces yo empiezo,
atención, hay que rescatar a mi hija. Tum, 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 tum. Y hago como que, ¿caché? Como que tengo una emisión especial, como ¿Ya? tipo, ¿Sí? ¿cómo se llama? ¿Misión Tom Cruise, imposible? Misión Imposible. Y ¿Ah? empiezo, vamos a salvarla así, lo rescatamos, sí, la misión cumplida. Entonces mi hija se ríe nomás, ¿cachai? Y no sé, o sea, cumplió la finalidad de parar la tecnología y que cumpla sus responsabilidades sin pelear. O sea, y en la relación de pareja también es súper bueno el humor. O sea, a lo que voy Sí. yo, alivianar un poco. No tiene por qué ser todo tan pesado. Y lo otro que me acuerdo, hace poquito, ¿Mm? no tan poquito, pero ponle un, no sé, quizá un año o medio año, no sé, a mí me dijeron que yo era demasiado blanda porque como que nunca peleo. Entonces, bueno, pocas veces peleo. Entonces me decían, no, es que se tiene que notar que tú estás retando, entonces tenéis que, como, el reto antiguo, po. El grito, y no, es que eso, Es ya, cierto. la crianza antigua. Entonces en que de repente te abres a la posibilidad de que tal vez puede ser una alternativa, lo probé, po. Lo probé una vez o dos veces, y fue un desastre, porque genera, tú ves a tu hijo con rabia, con impotencia, cuando tú ya y así el típico grito. En cambio, cuando tú le dices, no, esto no corresponde por esto otro, entonces hay que hacer esto otro. Y sabes qué, es como que lo entienden. Entonces, te hacen caso, entienden por qué tú le estás diciendo eso. Y realmente es como, sigo convencida que la negociación, el sentido del humor, el poner límites, o sea, que no se malinterprete, no es que yo no ponga límites, pongo bastante límites. De hecho, lo que te digo, o sea, eh, hacen la pieza, se bañan, hacen su responsabilidad. Los dos son los primeros lugares de sus respectivos cursos, o sea, son cabros que son súper responsables. Sí. Entonces, no es que yo no ponga límites, sino que los límites son claros, con una convicción, pero no con agresividad. Si eso Mm. es, ¿cachai? Bueno, desde el punto de vista de los límites es bueno, como dice Alejandra, como dice mi amiga, tenerlos súper claros siempre. En mi caso, en mi familia, yo debo sincerarles algo. Siempre fui muy autoritario, tenía una conducta muy autoritaria, tenía una conducta, y creo que en algunos momentos de la existencia de mis hijos, ellos me temían más que respetarme. Le levanté la mano, como dije en el capítulo anterior, les pegué un palmazo, los mechoneé, eh, y me arrepiento y me siento muy mal cuando me acuerdo de eso. Ahora, también tengo claro que el sentimiento de culpa sostenido no conduce a nada, pero sí me he sentido muchas veces muy complicado porque no es lo correcto. Uno después se va dando cuenta cuando va adquiriendo cierto nivel de madurez y también de apoyo de algunos profesionales, porque los tuvimos. Nos fuimos dando cuenta con nuestros hijos de que era mucho mejor tener este sentido de convivencia sana, donde nos planteáramos las cosas, y costó salir del formato. A mí me costó mucho salir de ese formato autoritario, donde yo no quería retroceder ni perder, como decía también en el capítulo anterior, que los castigos por lo general son para no perder autoridad y mantener el control. Eh, Me costó mucho ir saliendo de ese formato, el formato tradicional, antiguo de educación. Ahora me siento bien con ellos, ellos tienen la posibilidad de decirme las cosas con claridad. El que salió más beneficiado, evidentemente, el más pequeño, Chico, pero suele mis pasar. otros hijos, ellos de alguna manera lo conversamos, yo les pedí disculpas a ellos, porque les pedí perdón, porque no, estaba totalmente trastocada mi forma de liderar a mi familia y de liderar a mis hijos. Era como, no, es que yo proveo, entonces finalmente no me jodan la pita y no se pongan la tele, no me cambien el televisor o no me dan ruido, y yo estoy escuchando un programa. Y eso finalmente es el formato con el que uno se crió, con el que nos enseñaron. No solamente nuestros padres, porque nuestros padres tenían muchas bondades, tenían muchas cosas buenas, pero otras que no eran tan buenas, digamos, pero finalmente era la sociedad en su conjunto que criaba a los hijos en mi generación cuando éramos pequeños. Pero sin lugar a dudas, la capacidad de negociar con nuestros hijos es lo que de alguna manera, aquí anda Anda una mosca por ahí.
es como una polilla, ¿no? Entonces, la capacidad de negociar es lo que me ha permitido tener una relación muchísimo más sana con mi esposa, con mis hijos y como grupo familiar. Sí, la buena comunicación. Voy a tomar un punto de lo que tú dijiste, Panchito, em, que yo creo, y que si uno mira su historia biográfica también, o sea, Ujú. de uno mismo, cuando era niño, adolescente, etcétera, yo creo que es súper importante lo que tú comentas, el pedir disculpas cuando uno se equivoca. Sí, En esta cosa vertical no quiere decir que uno no pueda reconocer, porque nadie nos ha enseñado a ser padres, debería estar incorporado en los colegios incluso esa temática, sí, antes de tener hijos. Y antiguamente habían temas de crianza ya como que se sacaron, pero no nos enseñan. Entonces de repente en esto de que hay una relación vertical en que los padres están por sobre, llega como esta soberbia de no pedir porque no corresponde porque son los padres y resulta que es tan noble, o sea, es tan sanador para un hijo. A propósito de esto que yo te decía que en un momento intenté el consejo, ¿no? sí. Y es como, no, y después vi todo el daño que produce. Entonces, después yo le decía, hija, ¿sabéis qué? Te pido disculpas. Estaba estresada, no corresponde Mm, el cómo te lo dije. Sí, creo que tú debiste haber hecho esto y esto otro, pero claro. la forma fueron muy inadecuadas. No corresponde, no va a volver a pasar, te pido disculpas. Mm. Y Ah, eso es como que libera. es liberador. Y uno, muchas veces cuando chico, lo único que, o más adulto, con las heridas de niño, Ujú. lo único que esperaba de tu papá no era, si ya pasó lo que pasó, ya pasaron los errores, ya Claro, ocurrió, pero uno espera el, ¿sabéis qué? Me equivoqué. En realidad no supe cómo hacerlo. sí. ¿Sí? Yo conversaba una vez, había una mamá que tenía conflictos con su hija y la hija le había quitado el saludo, le había quitado todo contacto. O sea, y tenía un nieto. Entonces, además había perdido la relación con el nieto, o sea, había perdido el vínculo con la hija y por consecuencia la del nieto. Entonces, bueno, me contó un poco su drama y yo le decía, mira, lo único que a veces espera el hijo es que le pidan disculpas. Sí. Si los errores, porque bueno, me contaba los errores que había cometido cuando era más joven, mamá más joven, y todos los errores que había cometido. Entonces yo le dije, ¿y tú le has pedido disculpas a tu hija por eso? Y me dijo que no. Entonces le dije, mira, si a veces es lo único que uno espera, si el hecho ya pasó, pero es muy liberador, a propósito de lo que tú comentas, que le pediste disculpas a tu hijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, esto no corresponde, pero también asumiendo la responsabilidad de que no va a volver, o sea, de que voy a hacer todo para que esto no ocurra de nuevo, Sí, o sea, no sí. es, no es tampoco la idea de no sé, en caso de la violencia física, por ejemplo, que no corresponde bajo ningún concepto de nada, y después, vuelvo a pedir disculpas cada vez, como los maltratadores Claro, que claro, uno lo ve. eso no tiene ningún sentido. No, po, en el fondo real, es una disculpa sentida de que en realidad esto no corresponde y por lo tanto no va a volver a ocurrir. Y Mm, eso es muy liberador, yo creo que es muy sano porque todos nos hemos equivocado, todos de repente sí, estamos hiperestresados de que te tocan y hiperreaccionáis. Entonces, es comprensible que de repente te equivoques, pero hay que asumir los errores y pedir las disculpas. ¿Cachai? sí. En ese sentido, el negociar con los hijos permite mejorar su autoestima, elevar bueno, su autoestima y cómo se autopercibe él. Y eso de alguna manera va mejorando la crianza y en qué tipo de adulto se va a ir transformando cada uno de nuestros hijos. Yo invito a todos los que nos pueden estar escuchando, que pueden estar viendo este podcast y nuestros capítulos, y espero que se suscriban, porque eso es gratuito y poner un me gusta también es gratuito y a nosotros nos ayuda mucho. Que si han cometido el mismo error que yo cometí, no cuesta nada pedirle perdón, hay que salir un poco del ego, hay que salir un poco de la soberbia, del orgullo malentendido y pedirles disculpas o perdón a sus hijos, abrazarlos, pero el consejo va más por pedir eso, hacer este gesto de pedir disculpas o de pedir perdón, hacerlo de manera muy honesta, muy profunda, pero con algo muy importante, hacerlo cuando ustedes ya
tengan claro que no van a volver a cometer ese acto de violencia, digamos, de maltrato hacia los hijos, porque es, es un gesto, como decía Alejandra, es maravilloso. Para mí fue liberador y para los hijos creo que es mucho más liberador aún. Se transforma y sale del capullo, de ese capullo feo, sale la mariposa de una relación totalmente distinta, con colores distintos, con ganas, con sueños distintos. Y esa es una invitación que les queremos hacer en este podcast, porque ya hemos Y, visto que Alejandra tiene una forma totalmente distinta de criar a sus hijos. Y yo debí haber tenido una forma muy similar a la que ella tiene de criar a mis hijos desde pequeño, y no lo hice. Lamentablemente no lo hice, pero logré corregirlo a tiempo, creo yo, y logré pedirles perdón a tiempo para que ellos pudieran perdonarme y seguir avanzando. y terminando la historia, que finalmente con esto de pedir disculpas se arreglaron, pues. Entonces volvió a recuperar la relación con la hija, volvió a recuperar la relación con Qué el maravilloso. nieto, y simplemente ese gesto de humildad, de Ujú. poner como dices tú, sacar el ego un rato, de yo soy el papá porque soy el papá, Claro. ¿cierto? Y, y, y también es lindo mostrar como seres humanos, y yo diría que más allá de padres, madres, hijos, trabajadores, creo que es muy necesario actualmente mostrar también la vulnerabilidad. O Sí. sea, de que yo también me equivoco, de que yo también sufro, de que yo también me pasan cosas, de que no me siento bien con esto otro. Porque de repente uno se pone en esta cosa de ser luchador. No, es que yo soy una mujer luchadora. Mm. Oye, si de repente necesito ayuda. Entonces, también como que vean a un padre o madre humano. Sí, Si lo otro es irreal, que en algunos momentos se conmueva lo otro es con algunas totalmente situaciones. irreal. Así El que es. no sufre, el que sabe todas las respuestas, el que tiene todas las soluciones, hay veces que no. Y también el dar la posibilidad dentro de la familia de negociar sistemáticamente cosas. A todo esto quiero que vamos a dejar claro un punto. No se puede negociar todo en la casa, al interior del hogar. Ah, Yo claro. personalmente soy de esa postura, Alejandra también. Con mi señora hemos hablado con nuestros hijos. Hay cosas que no se transan y que no se deben negociar. Por ejemplo, el respeto. El respeto hacia todos los integrantes de la familia. Eso no hay forma de negociar, Son ¿no? como las Que normas de la convivencia. norma de convivencia, la seguridad y la integridad de cada uno de los integrantes, ¿vale? Eh, la honradez y la honestidad son cosas que no se pueden transar. No, es que yo digo la verdad algunas veces y otras veces tengo la posibilidad de decir dos mentiras al día y está dentro de la norma. No, hay cosas que ustedes deben dejar siempre en claro con los hijos, porque de esa manera ellos van a entender que siempre van a poder negociar algunos puntos que son comunes, pero otros que definitivamente no se tocan. Sí, y una de las cosas importantes que a mí me gustaría reforzar el tema del autocuidado de los padres, Ujú. o de la madre si es madre soltera o separada, o el padre si se hizo cargo, porque en general es la mujer, pero también hay casos en que el hombre se hace cargo, Sí. de darse momentos de autocuidado, porque todo esto no funciona si tú estás hiperestresado. Ujú. No hay cómo, po. Entonces, darse momentos de hacer las cosas que nos gustan hacer y que de repente puede ser sencillo, puede ser, no sé, una ducha calentita que hace un ratito, leer un libro que te gusta. A veces no, si no están el dinero, por ejemplo, no necesariamente es salir a alguna parte, o sea, hay cosas gratuitas que dan bienestar. Y hay que darse esos espacios. No somos 100% papás o mamás, somos, en mi caso, soy mujer, soy trabajadora, soy pareja, soy amiga, además de madre, o sea, tengo un montón de otros roles Hija, y también hermana. soy ser humano, o sea, también me autonutro. Entonces, no hay que dejarse de lado, porque yo igual he visto que en general las dueñas de casa, las que se dedican solo al cuidado de los niños y de la casa, se dejan mucho de lado, porque Mm. es como una pega 24/7. Entonces, además, bien frustrante, porque en el fondo es como, no sé, yo soy pintora, no es mi cuadro, este es del Swami Anand Ikram, muy recomendado, mi querido amigo. Si yo hago este cuadro y me demoro, no sé, 2 meses, le dediqué 2 meses de mi vida, pero hay una obra que queda aquí. Pero si yo me dedico a las labores del hogar
y lavo la loza, a lo media hora está todo sucio de nuevo. Entonces, no hay una obra, o sea, la obra no es tan tangible, No es po. tan tangible. Entonces, súper frustrante. Mm, Entonces, hay que propiciar a que los que están al cuidado de si hay alguien que está al cuidado de la casa, darle los espacios en que tengan momentos de soledad, de autocuidado, porque si no, es muy difícil que pueda sí. reaccionar bien ante los conflictos. Sí, bueno, finalmente cuando tú negocias estos temas y generas espacios de respeto, también tus hijos van a respetar tu espacio. Sí. Yo creo que hay muchas personas que comentan que este consejo es solo de la New Age y que no funciona mucho, pero estar en la naturaleza solo un rato, permitirle a tus hijos, enseñarle a tus hijos que ellos también cuando pasen momentos de rabia, de ira, donde ahí se inician principalmente los problemas, estén un rato en el campo con la naturaleza, o que, Tomar un ratito sol incluso, o que tomen sol, o que abracen un árbol. De verdad, yo estar soy descalzos en la tierra. yo era el tipo menos preocupado de todo el tema espiritual y de la energía y de lo que significaba la energía de la naturaleza, de la tierra, pero gradualmente con el tiempo y con mis hijos me he ido dando cuenta de que eso sí existe, que es una realidad y que finalmente te ayuda muchísimo a mejorar tu estado anímico, a mejorar tu energía, a mejorar tu relación con las demás personas. Así que es otro consejo que también sería prudente que lo tuvieran, principalmente los papás que a veces estamos sometidos a mucho estrés por Sí. la pega, aparece La un jornada problema con laboral es alguien. larga. Sí, Es una sociedad enfermiza, como dice el doctor Gabor Mate, o sea, está pensada para el estrés, para así es. enfermarte, en que además estás muy solo, etcétera. Y la, Estoy y, mirando la hora, mi pero querido Panchito. la responsabilidad de cambiar esto va a ser de nosotros, de cada uno de nosotros. Sí, porque aquí Porque esperemos a que cambie. no quiero politizar este tema, pero las políticas internacionales a través de todos estos años han ido generando esta sociedad, Mm. la forma en que se ha conducido la economía en el mundo y los movimientos políticos han generado esta sociedad, entonces la única forma de cambiarlo no va a venir de arriba, va a venir de cada uno de nosotros, enseñarle a nuestros hijos, conversarlo con nuestra esposa, conversarlo con nuestros amigos, y el que quiere Y generar yo el cambio lo sí, va a hacer, el que y lo no, otro que uno puede ser un ente replicador, pues porque sí, si uno ve, o sea, si te ven con los hijos que son buenos cabros, que no dan ni un problema, que confían y todo, igual el que tiene hijos más chicos va a mirar y va a decir, oye, en realidad quizá no es tan efectivo el tema de, no sé, de pegar o de la sí, violencia, sí. ¿no? Porque estás viendo los efectos, o sea, por lo menos yo puedo darte la certeza de que a mí me funcionó, ¿ya? Con temperamentos diferentes. Bueno Pe- amigos, disculpe, Pero, no, te iba a decir lo mismo, que ya estamos en la hora, sí, y y vamos, tenemos que ir a la frase célebre que dice mi amiga Ale y a la a la llamada. pregunta, ya, es la frase, la negociación es la clave para construir relaciones fuertes y duraderas con Ujú. nuestros hijos, del doctor Daniel Siegel, que trabajaba en psiquiatría. La pregunta es, ¿qué papel crees que juega la empatía y la comprensión en la negociación efectiva con nuestros hijos adolescentes? Mm, 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 mm. Así que nos quedamos todos con tarea para la casa. Les agradecemos su tiempo. Escríbanos todas las dudas que tengan en nuestra caja de comentarios. Suscríbanse y pongan like. Agradecemos su compañía y con mi amiga, mi querida amiga Ale, le enviamos un abrazo fraternal a todo el mundo. Que esté muy bien. Y como les comentábamos, estamos haciendo un episodio semanal, así que para que ahí estén atentos cuando subamos el siguiente episodio. Que estén muy bien, gracias. Chao, chao.